La vuelta completa en AM530. Somos Radio. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. 4 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Acá estamos en la 530, nuestra querida radio, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Con ustedes hasta las 20 vamos a estar actualizando toda la información que tengamos a disposición sobre el accidente del tren Sarmiento, que obviamente ustedes ya conocen de qué se trata. Hubo un descarrilamiento. Hay 20 heridos y, bueno, según los informes que tenemos hasta ahora, se trata de heridas leves, las que sufrieron estas 20 personas, pero lo que sí está muy complicado es el regreso, ¿sí? Bueno, yo vine hasta acá, parte más temprano, pero me moví en el centro desde temprano y, sin embargo, el centro está alteradísimo. Mucha gente, por ejemplo en los subtes, mucha gente esperando los colectivos, porque bueno, obviamente está funcionando el Sarmiento con servicio reducido, también colapsaron los paso a nivel. Bueno, hay una situación de emergencia y nosotros vamos a estar manteniendo a nuestra audiencia, a ustedes, actualizando esta información a medida que tengamos algún dato nuevo. Saludo a Mastrangelo. Hola, Víctor, buenas tardes, buen martes. Hola, no Andrea. te cases ni te embarques. Bien, hola, Andrea, recupero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Acá estaba observando, recién hablamos con los compañeros, Pablo Vin, que también nos mandó recién un informe o algún dato. Bueno, yo estaba allí cuando se produjo... ¿Estabas en la estación? Estaba en la estación. O sea, de hecho, pretendía tomarme el tren, cosa que no pudo suceder. Inmediatamente, sí, me acerqué hasta el lugar, pero no se podía pasar, obviamente. Sí. Se veía el descarrilamiento. Ajá. Y eso, por más que era un tren que venía iba rumbo a Moreno, de la forma que se descarriló, quedó obstruyendo las dos vías y por lo tanto no se puede circular. Se cortó todo el servicio, tanto el que va hacia Moreno como el que va hacia Once. Cuando arrancaba, cuando llegaba... Estaba más o menos a la altura del cruce de Murguiondo. Esto es más o menos frente a la cancha de Vélez Sarsfield. Sí. Unos 300, 400 metros antes de la estación de Liniers, hacia el centro, digamos, hacia Plaza Miserere. Era ahí el descarrilamiento. A mí me llamó mucho la atención la cantidad de ambulancias y vehículos de emergencia y motos que empezaron a llegar inmediatamente, la gran mayoría de ellos del SAME, se sumó también algún camión de bomberos chico, policía y también defensa civil. Un gran despliegue. La información que circulaba ahí, que me dieron a mí en el momento, fue que no había fallecido. No. Fue lo que dijeron en el momento, que no había fallecido. Decían heridos sí, gente golpeada, hay varios contusos, por eso estamos pidiendo ambulancias, me decían, pero no son, en principio no parecen graves ninguno. Bien, bueno, nosotros tenemos algún dato de fuentes de la línea Sarmiento que nos comentan que lo que falló fue el enclavamiento, según estas fuentes, que es un sistema de seguridad por el cual un cambio no se puede activar hasta tanto la formación no haya terminado de liberar las zonas de cambios. Y bueno, esto es lo poco que tenemos para comentarles de lo que nosotros sabemos de fuentes que consultaron nuestros compañeros de la 530. 1807, por supuesto, hay información del ámbito político, hay información económica. Vamos a estar ampliando toda esa agenda en instantes nada más, pero los recibimos con música.
cielo vuelve. Veo que el sol me sonríe y el pasto es más verde. Desde que todo terminó, me siento cada vez mejor. Fue tanto el tiempo que pasó, el fuego se apagó. Un día el techo se rajó y el pájaro vio el cielo y se voló. Perdí mi corazón y lo perdiste. Me lastimaste cuando me mentiste. Y arriba el cielo, y abajo el mar, y los arcángeles me vienen a buscar. Desde que todo terminó, me siento cada vez mejor. Fue tanto el tiempo que pasó, el fuego se apagó y un día el techo se rajó y el pájaro vio el cielo y se voló. Perdí mi corazón y lo perdiste. Me lastimaste cuando me mentiste. Y arriba el cielo, qué lindo el cielo, y abajo el mar, qué lindo el mar, y los arcángeles me vienen a buscar. Bueno, acá estamos, 11 minutos pasaron de las 6 de la tarde escuchando este mega clásico de Los Auténticos Decadentes. El pájaro vio el cielo y se voló. Espero que estén disfrutando de la linda música que eligió. Fue Diego Mayo, ¿no? ¿Fuiste vos, Mastrallelo? Bueno, igual a él también le gusta este tema, porque cada tanto lo programa. Sí, sí, sí. Bueno, igual hoy está combinado, por lo que veo. Algunas son y otras la puso. Un poco y un poco. Sí. Bueno. Voy a tener que trabajar y cargar algún día la rocola, ¿no? Sí, ahora que viene el verano. Claro, tenés que jugártela. Perfecto. Bueno, a Luis lo vamos a poner también. También lo vamos a poner a Luis, que acaba de llegar. A cargar la rocola, a elegir música. Sí, Luis. Sí, yo escucho mucha música. ¿Cómo va? Luis Brustein está con nosotros también, por supuesto. Hoy es martes 11 de noviembre y todos, no sé ustedes si usan redes, estaban todos enloquecidos con esto de que es 11 del 11. ¿Es el día del soltero? No, es como un portal de energía. Yo vi a una... ¿Es el día del soltero? No sé. Sí, bueno, el día del soltero. Tu día no es, Mastralla, porque te casaste 90 veces, así que claro. No, yo casarme me casé una vez bueno, sola. Tuve bueno. 4 administraciones, pero digamos, legal una sola. ¿No es el día del dibujante también? Afectado por la reincidencia. Y creo que el día del churrero también. Todo. ¿No? Sería... Claro. Sí, ¿y el día del reincidente cuándo? No sé. Ese tenés que festejar claro, vos. yo tengo que festejar. Exactamente. Hay una edad que todos empezamos a ser reincidentes. Es así.
Bien, estábamos comentando lo que está pasando con el tren Sarmiento, otro accidente, otra situación de crisis, y también me decía Víctor fuera de aire que no se activó en esta ocasión el servicio de colectivos de emergencia. No se activó el servicio de colectivos de emergencia. Yo que venía, digamos, contra, yo venía hacia el centro, cuando todo el mundo va hacia el oeste, hacia afuera, ya a las 4 de la tarde había en cualquier parada de colectivos mínimo una cuadra de cola. Sí. Mínimo una cuadra de cola. Era imposible subirse a un colectivo que fuera en sentido hacia el oeste. Bien. Bueno, nuestros oyentes se pueden comunicar al 11 3200 0530, cuéntenos cómo están pasando esta jornada, bueno, si habitualmente toman el tren Sarmiento, estaba andando pésimo, yo lo tomo cada tanto, y esta semana, ya por lo menos hace 15 días que estaba circulando con demoras, con justamente a la mañana. No hay mantenimiento en las vías. Sí. Y son ese tipo de... ¿Y las estaciones? Claro, este tipo de que tienen ese desgaste, que tienen ese movimiento que es constante, prácticamente las 24 horas andando. Bueno, lo puedo dejar 2 años sin hacerle mantenimiento a las vías. Son antiguos, son sistemas antiguos. Esas son vías que se renovaron en el gobierno de Cristina, todas. Se hizo todas las vías nuevas, se cambiaron los durmientes de madera por durmientes de cemento. Pero si vos no le haces mantenimiento, está todo el tiempo pasando esos bichos que pesan miles, cientos de miles de kilos. Sí, además es una línea que funciona a pleno, a la mañana. Bueno, es increíble la frecuencia que tiene, ¿no? Bueno, por eso también todos los pasos a nivel se trancan tanto, claro, siempre parados. Son una pesadilla, Yo la usé durante años, porque vivía en Morón y Castellano, claro. Bien. Bueno, estábamos comentando esta que es, por supuesto, a esta hora la noticia del día. Hay más, hay cuestiones vinculadas con lo que estuvimos conversando ayer, del tema económico, de que aparentemente tienen o tendrían varias cositas cerradas con Estados Unidos. Eso dicen, ¿no? Varias cositas que ninguna pasó por el Congreso. Y nadie conoce la información, porque ayer hablábamos con el diputado Valdés y la semana pasada hablamos con otros diputados que desconocen de qué se tratan estos acuerdos. Yo creo que Estados Unidos... cuando fue toda la historia del salvataje y todo eso, había tantos soft dando vueltas, y todos de fuentes cercanas a la embajada o cercanas a las empresas norteamericanas. Yo creo que es un trabajo de inteligencia que hacen ellos, que largan off y largan versiones y largan un montón de cosas. Al final el préstamo era un gran negocio que hacía el gobierno norteamericano, que llevó el 10% de interés con todos los dólares que puso. Y bueno, y todo esto hay que ver después cuánto queda en limpio. Así es. Pichetto es el que estaba. Vamos a recibir a nuestra invitada, nuestra primera entrevista de la tarde. Vamos a conversar con la senadora de la provincia de Buenos Aires, secretaria general del Partido Justicialista, Teresa García. Teresa, un gusto saludarte. Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo y Luis Brustein en la 530. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Gracias por atendernos y bueno, hace muchos días que queríamos conversar con vos, Teresa, pero siempre alguno de los compañeros de la 530 nos estaba ganando de mano. Claro, y estaba siempre como agendada en otros programas. Bueno, ese es el defecto mío, porque yo contesto todas las radios, muy entonces bien. No importa lo pequeño o lo grande que sea o lo conflictiva que sea, creo que la palabra es irreemplazable. Se puede estar de acuerdo o no, pero es irreemplazable. Totalmente. Bueno, Eve nos decía siempre eso, ¿no? El valor de la palabra, ¿no? Y que, bueno... ¿Cómo se le extraña, por Dios? Sí, permítaseme eso, porque sí, de verdad se le extraña. Sí, se le extraña. Bueno, Teresa, por fin podemos entonces conversar un rato. Hay muchísimos temas que da la sensación de que los temas se van renovando, pero en realidad siempre son los mismos. Sostenemos los que hacemos la vuelta completa, que está pasando algo muy muy singular, que es que pasó el 26 de octubre, ¿no? Y parecía que el 27 iba a cambiar el mundo, la agenda argentina. Y en definitiva, el resultado de la elección
tranquilizó al gobierno, por lo menos la agenda del gobierno, pero los problemas de los argentinos siguen siendo los mismos o más graves. ¿Coincidís con esto, Teresa? Absolutamente. Ahí estaba viendo con un compañero el tema energético y esto que van a hacer, que es reconocerles los aumentos perdidos a las empresas energéticas, sí, que eso va a caer en el bolsillo de cada uno de los ciudadanos argentinos. No sé qué explicación van a dar después. O sea, me parece que solamente el escaso triunfo, además no fue tan grande, el escaso triunfo del 26, lo que ha hecho es, efectivamente, como vos decís, empoderar al gobierno, hacerlo sentir en equilibrio y estabilidad, porque además viene el otro componente, el salvataje tanto del Fondo Monetario como el Departamento de Estado de Estados Unidos, las palabras de Trump, el anuncio de un lunes negro si ganaba el peronismo, solamente le sirve al gobierno y a sus negocios. Esto está clarísimo. El equipo económico estuvo en Estados Unidos más de 15 días y seguramente no ha sido para tomar el té, digamos. Ahí se han adquirido compromisos que todavía no conocemos. Hoy aparece la de que ya se esté utilizando un swap, sí, que permite que Estados Unidos no pierda plata. Esto es como un gran globo que se sigue inflando. El problema es en el momento que detone este globo, porque no se puede mentir todo el tiempo a mucha gente. La carne aumenta desde hoy, creo, mañana, otra vez el aumento de las tarifas, el aumento del pasaje en colectivo, y esto es una cosa que se vive cotidianamente, no es un reclamo de berreta, por decirlo con una palabra no exacta, pero no es un reclamo, es lo que la gente vive todos los días. No alcanza la plata, los trabajadores en blanco no les alcanza hasta fin de mes. Sí. Hoy veíamos la situación de una línea de colectivo que termina no pagándole el salario, hoy estamos a 10 del mes, la gente alquila. Esto es lo que pasa cotidianamente en el mundo real. Sí. Lo Teresa, otro es sí. Sí. ¿Cuál es la dale. No, quiero saber, para hilvanar un poco con este comentario, ¿no?, de que el gobierno, se le tranquilizó el agua al gobierno, pero parece que por lo menos hay una intención de parte de un sector de la prensa y también de los dirigentes con los que estuvimos hablando, de hacer una evaluación continua de la realidad del peronismo. ¿Qué responsabilidad tiene el peronismo en este resultado? Y se habló en las últimas horas también de que los dirigentes del campo nacional y popular no se dieron cuenta que tenían que avisarle a la gente que si perdía Milei, todo iba a seguir en el rumbo previsto. A ver, yo creo que... No sé si escuchaste esto en las últimas horas, es lo que se está comentando. Sí, yo digo, está bien hacer autocrítica. Ahora también hay que contextualizar. Nosotros comenzamos un año donde ya estaba nacionalizada la elección. Desde diciembre del año pasado está nacionalizada. Cuando optaron por la boleta única como instrumento electoral, para mí equivocadamente el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires hizo votar el cordón cuneta y la rotonda, pero esta pelea no es a partir de ahí, no es a partir de los consejos deliberantes, es una discusión de modelo nacional y el peronismo para mí, tendría que haber tenido un planteo nacional. Pero salvado esto que ya pasó, me parece que hay muchos dirigentes, empezando por Cristina, que advirtieron cuál era la realidad, qué era lo que iba a pasar con el equipo económico, qué era lo que iba a pasar con la vinculación con el Departamento de Estado y cómo iba a terminar esto. Hubo otros dirigentes que lo hicieron en el marco de la campaña, pero creo, por eso digo que equivocadamente, hubo muchos compañeros que tuvieron un discurso localista y me parece que para enfrentar estos modelos económicos no se puede tener un discurso localista. No me lo imagino a Perón en su primera y segunda gestión preocupado por la rotonda de Saliqueló, digamos. Me parece que hay otro tipo de discusión que dar, que no estamos a destiempo para darla. Por eso cuando a mí me preguntan por candidaturas, yo digo que yo no quiero hablar de candidaturas, porque en verdad lo que tiene que hacer el peronismo es un enorme debate interno que no lleva mucho tiempo para ver qué vamos a hacer con la deuda, qué vamos a hacer con el sistema de salud, que es uno de los más afectados hoy porque la gente pierde el trabajo, se queda sin su obra social
pero si pierde la salud no es como perder los últimos pesos del mes, la salud no se recupera. ¿Qué vamos a hacer con la educación? Acabamos de ver que dieron vía libre a los aumentos indiscriminados en las escuelas privadas. Entonces, me parece que es continuo el tema. El peronismo se tiene que poner de acuerdo con esto, y una vez que sepamos hacia dónde enfilar la proa del barco, más luego habrá que discutir candidaturas. Pero hay tiempo para eso, no podemos poner el carro adelante del caballo. ¿No? Así es. Dijiste hace poco que, por lo menos titularon así algunos medios, que con el peronismo solo no alcanza para el 2027. ¿A qué te referías? Es que con el peronismo solo no alcanzó en su oportunidad y va a seguir sin alcanzar. ¿Por qué? El peronismo tiene un 30-35% de votos conquistados desde el corazón, el entendimiento, la razón, desde donde sea. Ahora también hay un público adverso al peronismo que es muy duro, es un 30-40%. Al menos hablo en la provincia de Buenos Aires, que es lo que conozco bien. Y después hay un público fluctuante, que yo me atrevo a decir que esta vez no es que lo votó a Milei porque estaba encantado con la posibilidad de cambio, es porque la burbuja que armaron, la tormenta perfecta que armó el gobierno, diciendo que si el peronismo ganaba el día lunes, era un lunes negro y que iba a detonar todo, mucha gente, aún aunque la esté pasando mal, no quiere más detonaciones. Y optó por, bueno, a ver, vamos a dar una oportunidad a ver si de esto se sale, pero ya sabiendo que no iba a ocurrir. Entonces me parece que el peronismo tiene que estar atento a la cuestión cotidiana y a las discusiones de fondo. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la deuda externa? ¿Se va a pagar, no se va a pagar? ¿Se va a reconocer la legitimidad? ¿Qué parte, cuál no? ¿Estuvo destinada a la fuga en un momento? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a rediscutirla en cuanto a plazos? ¿A cambio de qué Estados Unidos está tan interesado en ayudarnos? Si total el presidente cree que nos estamos muriendo. ¿A cambio de qué cosa? ¿De la hidrovía, de tierras raras, de las bases en la Antártida? No estoy queriendo imponer fantasmas, pero digo, ¿a cambio de qué? Porque que yo sepa, nunca Estados Unidos fue generoso con los países en vías de crecimiento, nunca. Bueno, no sé por qué lo sería ahora. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Víctor te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Teresa, vuelvo sobre el tema de el que con el peronismo no alcanza para el 2027. Perdón, sí. Y digamos, vos lo que planteás cuando decís que con el peronismo no alcanza, es que el peronismo trate de captar este voto del que vos hablabas recién, que no es refractario al peronismo, pero que bueno, que fluctúa, o también hablás de ampliar alianzas políticas con otros sectores, ya sea políticos o ya sea sociales, productivos, gremiales. Buena pregunta que no le contesté a Recupero. Perdón, me fui un poco por las ramas, pero a mí me parece que el peronismo primero tiene que dar estas discusiones para ponerse de acuerdo. Recién ahí puede convocar a otras fuerzas políticas para dar las discusiones institucionales. La salud no es un tema de un partido político, de un pensamiento, es un tema de la sociedad, del pueblo argentino en su conjunto. La educación también, y las consecuencias de la deuda también. Entonces, tiene que haber una solidez en el planteo del peronismo que pueda conquistar el acompañamiento de otras fuerzas políticas en los temas que son de Estado. Esto por un lado. Y por el otro lado, si eso ocurre, porque si no, nos van a decir primero pónganse de acuerdo entre ustedes, si eso ocurre, es el momento en que ahí sí entra la etapa de recuperación de la credibilidad social. Ahí es donde el peronismo puede decir, nosotros vamos a ir para acá. A la gente hay que decirle la verdad, además. Este gobierno bajó más de 40 teclas del Estado, o sea, las destrozó. Hay que decir la verdad, una primera etapa de un gobierno, gane quien gane, no va a poder levantar las 40 teclas del Estado. Entonces hay que reordenarla, la nueva estatalidad, como se dice ahora, no sé si tiene otro término, pero va a haber que reordenar la propuesta hacia la sociedad.
no, digamos, no es lo mismo esta sociedad que la de hace 20 años. Bueno, habrá que rediscutirla. Y para eso, para recuperar la confiabilidad de la gente, no hay proyecto de transformación que se pueda llevar adelante sin la credibilidad de la sociedad, ¿no? O el acompañamiento de un gran sector de la sociedad. Ya vemos que este gobierno desilusiona a todos los sectores que se ilusionan rápidamente. Ocurrió con el campo, con que iba a ser el fin de las retenciones, no pasó. Ocurrió con los trabajadores que ilusoriamente creía que el gobierno le decía, mire, va a cobrar en dólares o similar al dólar, no ocurrió. Y después hay cuestiones de mucha crueldad humana, ¿no? Que tiene que ver con la eliminación de la medicación para enfermos oncológicos, las limitaciones a la política de pediatría en salud pública, además hay otras cosas que son salvajes. Pero me parece que el peronismo tiene esa responsabilidad, porque la ha tenido históricamente. Poder conquistar otras voluntades. El gobierno de Perón era un gobierno, el primer gobierno de Perón, un gobierno, no digo multipartidario, pero tenía muchos integrantes de otras fuerzas políticas. El gobierno de Néstor, igualmente. El gobierno de Cristina, igualmente. Me parece que no se puede negar que las políticas públicas son de todos y tenemos que tener la capacidad de convocarnos. Bien. Estamos charlando con Teresa García, senadora de la provincia de Buenos Aires, secretaria general del Partido Justicialista. Hay muchos temas, Teresa. Sí me gustaría abordar por un momento el tema causa Cuadernos. Hemos visto lo que manifestó públicamente Cristina a través de sus redes. Estamos viendo cómo, ¿no? Los medios de comunicación hegemónicos, oficialistas, tenían preparada toda una batería de publicaciones, el mismo día, ¿no?, en el que esto se reactiva, el diario La Nación saca o el grupo La Nación, ¿no?, saca un documental, saca 9 notas. ¿Cuál es tu reflexión sobre este momento y sobre lo que se viene también vinculado con esta causa? Teresa. ¿Se cortó? ¿Se cortó? No. Yo parece que estuviera ahí. Sí. Sí. Quizás no nos no la escucha estamos ella. recibiendo. A ver. Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación porque justamente le estábamos preguntando sobre el tema Cuadernos y algo pasó en la línea. Teresa seguramente nos está escuchando. Vamos a ver si Diego puede recuperar la conexión. Bueno, interesante, ¿no? Da para seguir preguntando acerca de lo que viene dentro del peronismo. Hola. Hola, Teresa. Justo hola, ¿qué tal? Te estábamos consultando sobre la causa Cuadernos y escuché. Sí. Voy a hacerlo lo más breve posible porque además ustedes seguramente están en el corte. Pero esto tiene mucho tiempo, digamos. Cristina, primero Néstor y después Cristina fueron vistos como adversarios de intereses que conocemos cuáles son, algunos judiciales, otros económicos, intereses mediáticos, bueno. Y la verdad que Cristina viene sentenciada hace rato. Puedo decir todas las cosas que le han sucedido, incluso en el ejercicio de su presidencia o de su vicepresidencia, hasta que terminamos con la bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá. Estaba con una sentencia permanente. Cuando ella decide ser candidata por la tercera sección electoral, o sea que la vieron nuevamente en el terreno de la política, valorando su condición, a la semana dictaron el fallo en la Corte. Y ahora esto, que es una escenografía fantástica. Uno ha leído miles de cosas sobre la causa Cuadernos y se da cuenta, lo mismo que las alocuciones de Luciani cuando fue el tema de vialidad, una causa sin sustento, con miles... Pero bueno, hay una decisión del sistema, de una parte del sistema judicial, del sistema económico y del sistema político que quieren a Cristina fuera de la cancha y muda, cosa que no va a ocurrir porque no puede estar detenida en prisión domiciliaria y proscripta, lo que no van a lograr que esté muda. Y me parece que Cristina tiene que seguir hablando porque para mí es la dirigente política que más claro tiene el mediano y el largo plazo. ¿Por qué no hablaría? ¿Por qué no hablaría Cristina? No, por eso digo, bien. Tiene que seguir hablando como lo hizo el otro día. Quieren silenciar, bueno. Claro, sí, claro que la quieren silenciar.
Desde muchos lugares la quieren silenciar o la quieren mandar al bronce, que es peor, ¿no? Convertirla en una estatuita de bronce. Y no es eso, es la palabra más vital que tiene el peronismo hoy en día, por lo menos la que yo escucho, la que cuestiona, la que sigue hablando de las necesidades cotidianas de la gente, en que estamos en una realidad paralela. Y me parece que acerca la palabra política a la realidad. Entonces, no lo van a lograr, porque además uno la conoce, sabe que no lo van a lograr, y seguiremos con esta batalla y batallando por su libertad, porque acá sí hay algo que tiene que hacer el peronismo, es sentirse absolutamente deslegitimado en cualquier elección que haya, en tanto Cristina no esté libre. Bien. Es la presidenta del Partido Justicialista Nacional, no hay ningún dirigente que se pueda sentir legitimado, nadie con la situación de Cristina proscripta. Bien. Teresa, gracias. No. Bueno, un abrazo. Teresa García charló con nosotros, enseguida regresamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente ¡wow! ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togonetti, tu transmisión. De acá de Claromecó, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea recuperó en AM530.
Seguimos con ustedes dando la vuelta, gente. Estoy con Luis Grusten, estoy con Mastrangelo. Y estamos escuchando a Rubén Rada, que me encanta. Robin Hood. Sí, Flecha Verde, qué linda canción. Excelente. Bueno, no sé, no me fijé si los oyentes están por acá. ¿Qué dicen los oyentes? No me fijé, porque me fui a tomar un cafecito, Mastrangelo. Y te vi ahí corriendo atrás de y no solamente me fui a tomar un café, sino que recién le comenté a los compañeros que me serví agua y me quemé un dedo. Así que estoy acá, igual estoy con ustedes, ¿no? Nosotros acá estamos. No sé qué hice, toqué mal en las... Quería servir agua, vos viste que yo tomo agua tibia. Sí. No salió que a vos tibia, te encanta caliente. Tomar agua tibia. Sí, es uno de mis claro, pasiones. Entonces, como el agua caliente, acá sale muy caliente en el no sale la maquinita esta del agua, el dispenser, así se dice. Bueno, le puse al agua fría, le puse agua caliente para entibiarla. Agua tibia. Claro, pero me olvidé sacar el dedo cuando abrí la Sí, muy lindo todo. Bueno, pero mientras tanto me serví el cafecito también. Tenías que haber ido derecho por el Bantú. Fui derecho al café, que ahí no falla porque pones la taza abajo de la máquina y sale solo el cafecito. Te avisa, ahora sí, te dice, sáquelo. Exactamente. ¿Qué café? Café Bantú, que es el café de la radio. Vos también podés probarlo en tu casa o en la oficina, es café de especialidad. Tienen máquinas expendedoras de última generación. Podés comunicarte para pedir el servicio de Bantú al 11 58 96 28 30 o www.cafebantú.com.ar. En Instagram lo encontrás como @cafebantú. Café Bantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Bantú. Excelente. Bueno, hay un montón de lucecitas verdes acá en nuestro WhatsApp. Montón de gente que dice: hola chicos, el Sarmiento andaba mal sin mantenimiento. Con este gobierno no esperemos más que desgracias. Saludos, Emi de Castelar, que obviamente vive en Castelar y obviamente lo padece a diario. Mónica dice: el Sarmiento no funciona mal, yo lo tomo de vez en cuando, pero porque vivía en Ituzaingó y ahora está mi hermana y viajo. Antes, hace bastantes años, era peor. Bueno, puede ser. Lo que dijimos es que la frecuencia del servicio hace unos 15 o 20 días que está funcionando pésimo. Cuando en hora pico los trenes van todos para un mismo lado. Entonces, cuando vos estás esperando el tren del otro, podés envejecer esperando el tren que no pasa. Y bueno, eso venía sucediendo y hace rato. Una mala vía, si no le hacen mantenimiento, se deterioran rápidamente. También. También nos escribe Claudio: buenas tardes, mesa vueltera, laburantes y oyentes de la 530. Si la guita no te alcanza, ni hasta mediados de mes, si estás por perderlo, si ya perdiste el laburo, si cada vez consumís más ansiolíticos, si vivís en la Argentina de Milei, bueno, sigue el mensaje, que me digan quién duerme tranquilo porque el dólar está controlado. Es una de humor recontra negro la que nos manda Claudio. Hay uno que duerme tranquilo. ¿Quién? Marcos Galperín. Después te voy a contar por qué. ¿Se tranquilizó? ¿Pero no le van a traer otra aplicación más para competirle? No, pero parece que le van a hacer el gustito de regular. Le van a regular el mercado. No hay ahí Mercado Libre, como dice él. Pues él se llama así. Ahí se volvió socialista. Igual ahí tampoco le ha ido nada mal sin regulación como ahora. Sí. Nos manda saludos Mario de Mataderos, dice que aprovecha a saludarnos antes de salir porque no le gusta escribir mientras está manejando. Muy bien, Mario, te mandamos un abrazo. Muy bien hecho. Bueno, hay de todo por acá, nos dice... nos mandan mensajes, Luis, que tiene, te digo, 40 renglones. Ahora lo leo en el corte y después hago un resumen. ¿Sí? Nos dice Guido de Villa Crespo: disfruté intensamente las entradas de teatro para toda persona vista de cerca. Abrazos. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Saben qué? Tengo más. No para toda persona vista de cerca, es un monstruo, pero tengo más entradas para sortear. Regalitos hoy. Hoy no sé, porque no tengo autorización de mi factotum. Diego Mayo, todavía no lo hablé con él, tengo que conversar y vos viste que él me hace todos esos gestos de... Sí, si entonces, se tiene que vestir de escribano... No sé si le puedo cambiar hoy todos estos papeles que me dio, miren, todo lo que tengo para hoy. Tengo toda tarea pendiente, no sé qué voy a hacer con tanta... Es más, tengo una hoja entera que ni miré, esa es tuya me parece. ¿Puede ser?
Bueno, gente, nos dice por acá Mechi de Ituzaingó también que el peronismo tiene que tener coherencia. Y le mando un mensaje directamente a Teresa García. Después lo leemos y se lo mandamos. Sergio de las Heras también nos está mandando una foto de la ruta. Dice, me viene corriendo la tormenta, el chancho móvil va a pasar y ha de ser el chancho volador. Vamos todavía. Bueno, hoy pasa el chancho volador. ¿Cuándo era el chancho móvil? Es para mí es el 23 de diciembre, 23, 24 de diciembre. Sí. Que anda ahí el chancho móvil. El chancho volador va a ser hoy que viene una tormenta enorme. Sí. Bueno, vamos a la columna de nuestro querido Luis. ¿La adelantamos ya? ¿Le ponemos primera, Luis? ¿Estás listo? Sí. Perfecto. Vamos a escuchar a nuestro compañero Luis Brustein, como todos los martes, que está acá en el estudio y tenemos tiempo, un ratito largo para escucharlo. Me tomé el trabajito de buscar algunos datos que me parecen interesantes, ¿no? Para tratar de aclararnos a la cola de quién nos está colgando este gobierno, y hacer algunos datos comparativos. Comparativos en el sentido económico, porque ustedes saben, Estados Unidos viene de ser durante varias décadas la potencia más importante del planeta. Tan importante que incluso en la competencia terminó con la caída del muro. Y sin embargo, esa imagen que tenemos de Estados Unidos esplendoroso, donde todo el mundo vive en unos chalets hermosos, con unos autos último modelo, todo parece brillante y moderno. Estados Unidos ha cambiado mucho. No es más ese, por lo menos Estados Unidos, de la prosperidad, del modo de vida norteamericano, como decían ellos. Estados Unidos tiene en este momento 300 millones de habitantes, más o menos. Y hay un cálculo de pobreza. Algunos dicen que la pobreza da al 13,5, otros dicen que va más, al 17,8. Pero todos coinciden en que hay más de 40 millones de pobres en Estados Unidos. O sea, casi la misma cantidad casi de la población argentinos. de Argentina. Exactamente, Sí. es eso. Y hay otros datos más sorprendentes, porque la verdad que uno no creía que era así, ¿no? Uno pensaba que en la vieja teoría del imperio, que las contradicciones más importantes el imperio las derivaba a las economías periféricas y que entonces con eso se permitía tener menos niveles de pobreza, menos... Bueno, evidentemente algo pasa ahí. Yo creo que lo que pasa es que inventaron el tema de lo financiero, de la acumulación financiera, la renta financiera, y con eso dejó de haber trabajo, dejó de haber distribución, dejó de haber consumo. Es más o menos lo que quiere hacer aquí Milei, porque todo el mundo está en este momento mirando la elección que hubo en Nueva York, donde ganó Mamdani, que se define como un socialista democrático dentro del Partido Demócrata, a la izquierda dentro del Partido Demócrata. Algunos dicen, las cifras oficiales de Nueva York dicen que hay alrededor de 10.000 personas en situación de calle. Las cifras extraoficiales dicen que hay más de 100.000 personas que no tienen, o por lo menos 100.000 personas que no tienen casa. Son cifras raras porque van de un extremo al otro, pero las imágenes que uno empieza a ver ahora de Nueva York no son más las de esa ciudad próspera a la que estábamos acostumbrados, sino que son imágenes de calles con gente en una situación de pobreza. Todo esto o de la pandemia indigencia. hacia acá, ¿no? Sí. Se agravó. En algunas ciudades antes, ¿no? Claro. Sí. Lo que era el cinturón de acero que se convirtió en el cinturón de rumbre, Detroit. Cuando como empezaron, centro, se convirtieron cuando empezaron a llevar las fábricas a otros países que tenían mano de obra más barata, claro. Todo el Detroit, Chicago, todas las ciudades industriales se fueron empobreciendo mal.
esa cifra coexiste al mismo tiempo con que Nueva York es una de las ciudades donde viven más cantidad de millonarios en dólares. Y millonarios no es que tienen ya $1 millón. Ahora, para hablar de millonarios, son los que pasan de los 100 millones, incluso de los 1.000 millones en algunos casos, ¿no? Hay como 500 millonarios en dólares viviendo en Nueva York, que es una de las ciudades que tiene más concentración de millonarios, y ese contraste tan terrible con los niveles de pobreza y de gente en situación de calle. Hay miles de puestos de recibimiento para la gente en situación de calle en Nueva York. Y algunos dicen que las cifras oficiales no corresponden porque ya hay gente que está hace tanto tiempo en situación de calle, prácticamente desde la pandemia, algunos, que viven en cuevas. Esto lo dicen los organismos que están encargados de dar atención a la gente que está en situación de calle. En las calles. Sí, yo creo, claro. Yo creo que en los parques o en situaciones de esas, ¿no? Mucha carpa se ve en las veredas directamente, carpita de esa tipo, carpita de playa, en las veredas, y la gente vive ahí. Sí. Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires también, digo, ¿no? En los umbrales estos que son profundos, por ejemplo, de supermercados, que a la noche están desocupados, hay mucha gente durmiendo que tiene ya armadas, ¿no? su lugar, con sus colchones, con sus cartones para cerrar la entrada. En los barrios están ahora también. Pero como que el sueño americano... Por eso, estamos hablando de un país que fue la potencia más importante no, digo, pero no, la aclaración la hacían años, con respecto a cuando dijimos, bueno, cuevas en la calle, las carpitas, y se me vino la imagen de que nosotros convivimos con la pobreza también. Y lo loco es que si lo comparas con China, es la contracara total, ¿no? Porque al revés, nosotros estamos acostumbrados a pensar en China en los años, del 78 para acá hubo una transformación muy grande en China, pero en los principios del milenio en China había un 70% de pobres, más o menos, ¿no? Esas eran las cifras que se daban. Las mediciones son diferentes según hay niveles de país bajo, nivel de país medio y nivel de país alto. Digo las cifras oficiales a nivel internacional. Y en este caso, por supuesto, la medición que se hacía con China era la de un país pobre en aquella época, ¿no? 70% de pobreza. Del 78, ahora China empezó a tener un crecimiento, la economía china empezó a tener un crecimiento con ese famoso crecimiento con tasas chinas, que eran de 10 puntos del Producto Bruto Anual, que es una barbaridad. Ahora, China aprovechó ese impulso y sacó a 800 millones de personas de la pobreza. Es increíble. O sea, si se la mide con aquel parámetro, no hay más pobreza. Si la medís con la medida de término medio, la pobreza en China estaría alrededor del 7%. Claro. Pero lo que no tiene en absoluto es indigencia. No tiene gente en situación de calle y no tiene gente sin techo. Porque bueno, está la medicina es universal y al mismo tiempo hay un programa de seguro social para todos los trabajadores que si en el tiempo que están sin trabajo son asistidos por el Estado. O sea, eso más o menos es lo que fue haciendo China. Yo lo digo no para decir entonces tenemos que copiar a los chinos en todo. Digo la diferencia, ¿no? O sea, hay un proceso de desarrollo y hay un proceso de decadencia. Este gobierno nos ata a la economía que está en decadencia y la economía que está en decadencia, la primera exigencia que le pone es que nos desprendamos de las relaciones con la economía que está en ascenso. Y es peor todavía. En los números de comercio exterior de Estados Unidos es el primer socio de Argentina. En el aspecto financiero, nada más. Porque en el otro aspecto están China y Brasil. Y Estados Unidos estaría en el tercero. O sea, en el comercio de bienes.
Y China, en este momento, es el principal productor, tiene la tercera exportadora de granos. Es el primer, creo, socio en minería, en oro y litio. Es el tercero en la explotación de vaca muerta asociada a Bulgeroni. Los chinos tienen una regla: si vos lo dejás, te llevan los calcetines, los calzones y la camiseta. Si vos le decís, no, flaco, eso no, los chinos, decime cuál es el negocio. Vos le planteás, si ellos tienen rentabilidad, lo aceptan. No hay una imposición en ese sentido en las reglas comerciales. Y hay algunos que dicen, no es así, Estados Unidos, no hay un declive de Estados Unidos, porque sigue siendo la primera potencia militar, lo cual es cierto. Es una sociedad cuya economía está en declive. Si consideran los países individualmente. Sí, obvio, ¿no? Sí, pero por mucha diferencia. O sea, si vos pones Rusia más China, por un poquito pasan, las dos sumadas pasan a la potencia militar norteamericana. Pero la potencia militar norteamericana, tomado país por país, es varias veces más fuerte que la de los países que la siguen, ¿no? Que después viene Rusia y China estaba bastante atrás. Y lo que nos ha metido este gobierno es en ir abandonando el país con el cual con el cual se hace negocio. Y nos está metiendo con un país que lo que quiere hacer es ocupar esos negocios desde un lugar mucho más ventajoso y meterse en la timba financiera, ese que es la actividad que genera más riqueza. Ustedes imagínense, Milei estuvo festejando porque el Producto Bruto creció, ¿no? Y entonces vos ves la lista de cuáles son las áreas donde creció y ves que cayó en la industria, cayó el comercio, cayó todo, pero lo único que creció es la actividad financiera, que cayó 26 puntos, creció 26 puntos. O sea, esos 26 puntos equilibran los 3 puntos que cayó la industria, los 4 puntos que cayó el comercio, el consumo, todo lo demás que cayó. Claro, es una cantidad, 26 puntos que haya crecido una actividad, es una cantidad fabulosa. Pero todo el resto de la economía se fue al tacho. O sea, ese número que hace un promedio entre todas las actividades es falso. El ejemplo claro de lo que está haciendo en este momento Milei a nivel de la política exterior acaba de hacer la reunión de la CELAC con la Unión Europea, que se hizo en Santa Marta, en Colombia, y Argentina no mandó una representación. ¿Por qué? Porque el CELAC es un organismo en el cual no participan Estados Unidos ni Canadá. Obviamente yo creo que Vicky Donda, que está allá, va a hacer un informe más detallado de la reunión, ¿no? Pero es el lugar donde al país le puede interesar estar. Y la otra reunión a la cual se bajó el gobierno es la reunión del G20, que se va a hacer ahora a fines de noviembre en Sudáfrica, en Johannesburgo. Y se bajó porque Sudáfrica es uno de los países que denunció a Netanyahu ante la Corte Internacional por los crímenes de guerra cometidos por su gobierno contra los palestinos en Gaza. En represalia, Donald Trump, el presidente norteamericano, castigó a Sudáfrica, le aumentó los aranceles, hizo toda la actuación que suele hacer Trump, y acusando a Sudáfrica de que los blancos no se respetan los derechos humanos de los blancos. O sea, la población negra que sufrió décadas de esclavitud y que cuando le tocó el momento de la libertad fue absolutamente pacífica. Trump
acusa a la población negra de violar los derechos humanos de la población blanca. De una persecución de los africanos. Una persecución a los africanos. Exactamente. Que es como se llaman los blancos de Sudáfrica. Sí. Que ni siquiera los blancos de Sudáfrica lo están diciendo. ¿En serio? Los tipos están felices. Pero Estados Unidos, en su alianza con Israel, necesitó hacer esa demostración de que mantiene su alianza junto con los israelíes, con Netanyahu. En esa línea, Argentina se va aislando, se va convirtiendo en un país cuya única referencia es Estados Unidos, que tiene muchos problemas internos, que está perdiendo su preeminencia a nivel mundial y cuya economía es poco lo que nos puede aportar. Y ese es el camino que está eligiendo este gobierno para la política exterior argentina. Bien, gracias Luis. Ahora vamos a seguir conversando de este tema en un rato. Nada más la vamos a tener a Victoria Donda en línea y bueno, vamos a hablar de la CELAC. 2 minutos pasaron de las 7 de la tarde. La temperatura 20 grados a esta hora. Depende de dónde miras. Allá dice 19, ¿no? No, allá dice 27. Ah, 27. Claro, no, 27, no puede ser 27 de ninguna 27.8 dice allá. Bueno, les prometo que después de la media vuelta entro al servicio meteorológico y 23, más o menos, claro, y les digo lo que está diciendo el servicio meteorológico. Ya venimos. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Obra vial clave en Santa Rosa Rural. Pavimentamos la calle Concejal Esteban Pisani para favorecer el ingreso al nuevo sector del cementerio municipal. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530.
Somos Radio. Investigando con Pablo Bin, que nos está mandando información directa desde la calle, evidentemente acerca de una tormenta inminente, ¿no? Eso dice. Bueno, 27 grados 8 décimas es la temperatura según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y no sobre el promedio de todas las pantallas que tenemos enfrente, ¿no? 27 grados 8 décimas en este momento es lo que indica el Servicio Meteorológico. Me parece que, bueno, cada rato actualizan. En un ratito nos vamos a volver a fijar. Mañana más o menos la temperatura es la misma.
promedio entre 26 grados y el viernes empieza a subir. Temperatura máxima el viernes 29, el sábado ya podemos decir que es verano, 30 grados, tanto que le gustan a los del team o el equipo invierno el calor. Bueno, el sábado 30 grados, dice el pronóstico qué hermoso. Del Servicio Meteorológico Nacional. Nos están escribiendo los oyentes. Está Marce del Delta, ese es su lugar y su familia, escribiéndonos. Dice que están produciendo para hacer temporada. Se van a La Pedrera, Uruguay. Qué lindo. La Pedrera. Bueno, si quieren les atendemos un ratito ahí a los clientes. Nos tomamos unos mates con ustedes. Qué lindo lugar. Bueno, caminatas al borde del río Amboy, respiración consciente, meditación y limpieza lenta y constante. Dejó el cigarrillo hace 7 meses, nos dice Marce. Bueno, muy felicitaciones. Ellos están muy bien y nosotros nos alegramos porque los queremos un montón. Son oyentes de la vuelta. Desde antes de que estuviera la vuelta. De hace un montón, sí. Bueno, tenemos varios. tenemos varios así. Martín, tenemos a Sergio, Mario. A Mario, a los Mario. Tenemos 2 Marios de Mataderos, no uno, 2 Marios. Bien, no se pongan celosos los demás. María Cristina te dice, Luis, que su hija es bióloga molecular y se fue a Estados Unidos en la época de Macri, a la Universidad de Michigan a trabajar. Me cuenta, dice María Cristina, que están cerrando muchos laboratorios, que hay mucha recesión y marginalidad. Esto, bueno, para abonar tu comentario, ¿no? Acerca de la situación, ¿no? De cómo se empeoraron los indicadores económicos y sociales en Estados Unidos. Y bueno, un índice de desocupación que podría llegar al 17%, de pobreza que podría llegar al 17%. Un montón de gente. Bien, vamos a recibir ahora, porque agenda continuamente lo que pasa con los trabajadores del Estado, a Mercedes Cabeza, secretaria general adjunta de ATE Nacional y trabajadora de SENASA. Mercedes, un gusto como siempre recibirte. Andrea Recupero y el equipo de La Vuelta te saludan. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sabemos que hubo elecciones, ¿no? Conocemos los resultados, pero también sabemos que la motosierra y las medidas claramente en contra de los trabajadores y las trabajadoras continuarán en la Argentina, ¿no? Milei está presentando un presupuesto con ajuste y los trabajadores del Estado continúan, ¿verdad?, siendo blanco de las políticas de recorte del gobierno. Sí, porque además sabemos que para implementar la reforma laboral primero implementan una reforma del Estado. Y por lo tanto en las próximas horas podría haber cientos de despidos otra vez en el Ministerio de Trabajo. ¿Cientos de despidos? Sí, por lo menos 200 despidos en el Ministerio de Trabajo, por lo cual en un plenario del Estado Nacional, hoy en el Consejo Directivo Nacional de ATE, hemos tomado la definición política de ir al paro nacional el día miércoles 19 y a una concentración en horas del mediodía en las puertas de ALEM del Ministerio de Trabajo, en función de abrazar a esos trabajadores y trabajadoras, pero también dar un claro mensaje de una reforma laboral que intentan imponer, que en ninguno de todos los casos que hemos visto, porque todavía no está el texto final, pero sí circulan versiones, promete más y mejores derechos para la clase trabajadora, sino todo lo contrario. Ajá. Así es. Todos los borradores que circulan están, hay punteos, ¿no?, de cuáles son los principales ítems de la reforma laboral que prepara el gobierno, y bueno, se habla de largas y tediosas, ¿no?, jornadas de trabajo de 12 horas, que los laburantes no van a poder elegir su periodo de vacaciones, que las vacaciones va a haber que fraccionarlas. Bueno, el tema de la indemnización por despido está en discusión o estará en discusión. Y me imagino que también horas extras, las cuestiones vinculadas con las ART también estaban dando vueltas por ahí. O sea, abrir una caja de Pandora, ¿verdad?
Sí, también hay que decir que la reforma laboral inició con el decreto 7023, después la justicia paró el capítulo laboral, pero la ley de base también una manita a la reforma laboral porque implementa la figura de un colaborador que si colabora no trabaja, digamos. Sí. A mí me parece que nosotros tenemos que dar dos discusiones. La primera es que cualquier reforma laboral pone en cuestión qué hacemos con el tiempo de nuestras vidas, y eso es lo único que nadie nos devuelve. Te estamos recibiendo como entrecortado, no sé si vos estás en movimiento. No, pero bueno, también estoy medio como bajo la tormenta. Sí, está por llover, nos contaron recién los oyentes que se está por largar. Sí. Está bastante feito, pero casi como el capítulo del reforma laboral que propone Javier Milei. No, a ver, yo creo que la primera discusión que hay que dar es qué hacemos con el tiempo de nuestra vida, que es lo que nadie nos devuelve. Sí. Y en función de ese tiempo, bueno, ¿qué podemos hacer cuando efectivamente tenemos un tiempo para vivir, ¿no? Porque si el sueldo no nos alcanza para comer, entonces con nuestro tiempo tampoco podemos hacer demasiado. Eso por un lado. Por el otro, después hay que dar una discusión, digo, si realmente el debate es sobre el registro de trabajadores, porque también se puede armar un registro de trabajadores precarios, o sobre el trabajo con derechos. Porque lo que deja transparentar la propuesta de reforma laboral, que en dichos ha comentado el propio presidente y que en papeles circula con distintas versiones, es que ninguna de las reformas laborales que andan circulando suponen más y mejores derechos para la clase. Y entonces ahí lo que permeabiliza es que efectivamente lo que propone el gobierno es cristalizar la precarización laboral dándole un registro a los trabajadores precarios, digamos, no hay mucha vuelta, pero sin derechos. Entonces es muy complejo plantearlo de esta manera, pero si bien es cierto que es necesario un pensamiento nuevo del mundo del trabajo, debiera suponer más y mejores condiciones de dignidad para trabajar y no menos permeabilidad de derechos. Claro. Bueno, y después está el otro capítulo, ¿no? De la situación de los dirigentes sindicales y de la demonización, ¿no? De la organización de los trabajadores. ¿Cómo lo estás viendo vos, este tema, Mercedes? Y bueno, ayer también teníamos noticias de lo que pasó con los representantes gremiales del Garrahan, que bueno, que hay medidas de tipo represalias, ¿no? Contra ellos por haber pedido y solicitado reuniones, amenazas de despidos. Sí, en primer lugar, decirte que para mí es una barbaridad que en Chubut, por ejemplo, hayan intentado abolir los fueros sindicales. Sí, también. De seguir persiguiendo dirigentes políticos. Pero no es algo que... es un plan de gobierno. Hay un gobierno que utiliza los medios públicos y fundamentalmente las instituciones del Estado para hacer apología de la violencia y para descargar la violencia sobre los dirigentes del campo popular. Entonces es muy difícil que después la sociedad en su conjunto nos termine permeabilizando un relato o un pensamiento que vaya en contra de los dirigentes populares. También tengo que decirte que esto es cierto y que hacia el interior de las organizaciones del campo popular hay que hacer alguna autocrítica. Porque esto... hay distintas aristas de donde evaluarlo, digamos. Cuando la sociedad vota a Milei para que sea presidente de la nación, no le está diciendo nada más a la política partidaria esto, no, le está diciendo también al campo popular que los dirigentes del campo popular no son la síntesis de las necesidades del pueblo. Y ahí me parece que hay que hacer una autocrítica. Bien. Campo popular, pero eso no tiene nada que ver con la persecución que está haciendo el gobierno respecto de los dirigentes populares. Digamos, son cosas diferentes. Exacto. Y sí, una autocrítica debería ser necesaria. Mercedes Víctor te saluda, te quiero cambiar de tema. Hacia el interior de las organizaciones y hacia la renovación de dirigentes. Exacto, sí. Una autocrítica completa.
y hacia la comunicación con determinados sectores con los que parecen haberse perdido los vasos comunicantes, ¿no? Sí, eso por un lado, pero también hacia la construcción de un relato que fue capaz hace 6 años de aplaudir a los trabajadores y las trabajadoras estatales desde un balcón, y que hoy sigue diciendo que dentro del Estado es la cuna de la grasa militante y de los ñoquis que en realidad terminan empobreciendo la dignidad del pueblo, cuando en realidad desde esos trabajadores y trabajadoras estatales se sostiene el funcionamiento de un Estado que lo único que intenta es abrazar a un pueblo que está empobrecido. Así es. Mercedes, te cambio de tema, porque en el día de hoy el gobierno publicó un decreto en el boletín oficial, el 790/2025, donde se flexibilizan los controles sanitarios y bromatológicos de los alimentos que ingresan al país, de los alimentos importados. Es decir, entre otras cosas, le reduce la capacidad de control al SENASA. Sí, nosotros ya vivimos esta experiencia, casualmente la vivimos en los últimos años de la década de los 90, y eso permeabilizó que en 2003, si yo no me estoy equivocando, aparecieron las antilactosa y cayeron todos los mercados. En términos concretos, de hecho, bueno, fue noticia que Estados Unidos planteó, bueno, vamos a comprarles un poquito porque esto ya nos pasó, y si ustedes siguen flexibilizando los controles, la realidad es que todo el estatus fitosanitario que tiene la Argentina, que es un estatus de excelencia mundial, desaparece. La frontera es uno de los pasos que más hay que controlar en términos sanitarios, porque Argentina es un país con un estatus sanitario muy por encima de muchos países del mundo. Por eso nos dicen que somos en algunos casos el granero del mundo, en otros casos que somos un gran exportador de materia prima. Yo estoy en contra de primarizar la economía, yo creo que tenemos que ir hacia la industrialización, pero de igual manera soy consciente de que la exportación de alimentos es un ingreso muy grande para la Argentina y que la caída de esa exportación puede generar, la verdad, un agujero económico muy complejo y muy importante. Ya hoy Chile nos ha parado las exportaciones desde hace unos meses porque dice, bueno muchachos, si ustedes levantan los controles de la Patagonia, dejan de ser libres de aftosa sin vacunación y entonces por lo tanto nosotros no le vamos a pagar lo que les pagamos por una carne de excelencia, preferimos comprar en otro mercado. Vamos, es una cuestión de lógica. La auditoría de México también arrojó resultados controvertidos, resultados donde México nos dice, bueno muchachos, no, paren porque esto va para atrás, porque necesitamos más control, necesitamos más trazabilidad, porque necesitamos un montón de cosas más que se hacen más con más trabajadores y no con menos, pero fundamentalmente sin automatizar ni flexibilizar controles. Bueno, parece que el gobierno no entiende. Porque flexibilizar la frontera es permeabilizar el ingreso de enfermedades, en términos concretos. Correcto. Y Mercedes, ¿es seguro para la población argentina que ingresen alimentos elaborados y empaquetados que simplemente porque vienen de un determinado origen, como puede ser la Unión Europea, Estados Unidos o Canadá, no se le haga ningún tipo de control y automáticamente pasen a las góndolas? No, no es seguro. No, a ver, no es seguro. Por supuesto, los alimentos envasados al vacío ingresan al país con un estatus sanitario superior y por lo tanto son muy pocos los que llevan decomiso, digamos, en términos concretos, en un aeropuerto o en un paso fronterizo de los internacionales más importantes, ¿no? Ahora, nosotros no tenemos, no es que uno genera los controles o la normativa de control para sostener un país con un estatus sanitario porque en realidad genera el doble del control del que debería tener, que es lo que piensa el presidente de la nación. No, nosotros generamos los mejores y los mayores controles porque también en los pasos fronterizos más importantes de la Argentina existe lo que se conoce como semáforo verde, que en realidad opera de una manera aleatoria por falta de personal en los pasos fronterizos más importantes del país y que en términos concretos genera una ruleta rusa y permeabiliza la posibilidad de que pasen algunas cosas
y que no se controle la totalidad del equipaje. Cualquiera que pasa por un aeropuerto sabe que esto es así, que existe, digamos, que yo no estoy diciendo nada, ninguna novedad. Bueno, generalmente lo que sucede es que se generan controles más eficientes y más efectivos cuando se exigen determinadas normativas para el resto de los equipajes. Y esto genera no solo un estatus mundial que permite que Argentina exporte, sino también una seguridad de la población. Sí, a mí la verdad que me llamó mucho la atención leer algunas cosas de las que contenía este decreto de hoy, porque habla de que los alimentos acondicionados que provengan de Estados Unidos, Japón, Canadá, la Unión Europea y algunos otros países directamente no se van a controlar, pero a los que se le exige igual control se los detiene por 5 días. Si en 5 días ustedes, el SENASA, no le hizo los controles, se los libera igual para que entren. O sea, claro, parece bastante riesgoso, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan de la controvertida situación del perro en el aeropuerto, que nosotros quisimos dejar en cuarentena y que todo el mundo hablaba del pobre perro que había ingresado sin querer, sin los papeles, y nosotros dijimos, bueno muchachos, ¿saben qué pasa? Que si dejamos pasar al perro, muerde a alguien, ese perro está enfermo y genera una epidemia dentro del país, después la culpa es del SENASA. Bueno, esto es más o menos igual. La normativa puede cubrirte que vos en 5 días no tengas tiempo para hacer el control y que entonces lo liberen. Ahora, después se enferma alguien, enferma al resto y no tenés la posibilidad ni siquiera de pensar de dónde salió una epidemia. Entonces, me parece que hay que ponerle responsabilidad a esto. No estamos hablando, los alimentos que ingresan al país en general son alimentos que provienen o de mamíferos o porque son pocas las verduras y las frutas que ingresan al país de los pasos fronterizos más importantes, digamos. Por lo tanto, contagian a mamíferos. Nosotros somos exactamente eso. Y la verdad que hay que ponerle un poco más de responsabilidad. Nosotros tenemos el nivel de sanidad que tenemos en nuestro país y no se generan epidemias en nuestro país porque tenemos un organismo que controla y lo hace bien. Porque si no, uno pierde de vista por qué las cosas parece que se naturalizan y en realidad no son naturales. En otros países del mundo esto no pasa. Bien. Bueno, Mercedes, como siempre un gusto conversar con vos, seguimos en contacto. Un gusto enorme hablar con ustedes, les mando un abrazo muy grande. Que te mejores. Sí, estoy bastante destruida de la garganta, pero sí, me voy a mejorar. Dale. Bueno, además, Mercedes. me espera el Encuentro Nacional de Mujeres, así que seguro nos vamos a ver en Corrientes. Bueno, abrazo, gracias. Un abrazo grande. Era Mercedes Cabeza, secretaria general adjunta de ATE Nacional, trabajadora del SENASA. 19:29 minutos, enseguida regresamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. En AM 530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM 530. Somos Radio. Ella juega con medallas, velas y libros sin tapa. El pendiente de las luces, sin Dios cambia por el cielo. Tiempo sin una palabra, viajes, soledad y depresión. Y al fin, suerte su destino, ella sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla. Y eludió su nariz en la espuma de las olas. Los rebotes del sol coronaron su final. Tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión. Y al fin, suerte su destino, ella sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla. Y él hundió su nariz en la espuma de las olas. Los rebotes del sol coronaron su final. Él hundió su cabeza en la espuma de las olas. Los rebotes del sol coronaron su final. Lejos de una isla marrón, sin espejos y sin brújula, playas oscuras por las luces cambia el cielo. Él hundió su cabeza en la espuma de las olas. Los rebotes del sol coronaron su final. Él hundió su nariz en la espuma de las olas. Los rebotes del sol coronaron su final. Lejos en una isla marrón, sin espejos y sin brújula, playas oscuras por las luces cambia el cielo. Y él hundió su cabeza en la espuma de las olas. Los rebotes del sol coronaron su final. Él hundió su nariz en la espuma de las olas. Los rebotes del sol coronaron su final. Coronaron su final. Coronaron su final. Coronaron su final.
está, se acaba. Se acaba la vuelta. Quedan 25 Yo tengo minutos. planes, altos planes. Viene tormenta. Viene tormenta. Viene tormenta. Me voy a ir a Fuerte. dormir a las 20:30. No. Pablo Vin, Sí. que anda por la zona de Flores. ahora, Bueno, nos dice tenemos un cronista de Sí, sí, lujo transitando por todos los barrios porteños. totalmente encapotado. Ajá. Viento fuerte, fuerte. Créanme que se viene. Bueno, saquen las macetas de los balcones, de las entre la cornisas. ropa. Total. Sí. Ay, entre la ropa. Yo no la entré. Bueno, a correr ahora. Salimos de acá y a correr para ir a buscarla. A mí me pasa a veces que en la terraza encuentro las sábanas de los vecinos. Porque cuando vuela, vuela todo. Encontrado cada cosa voló. Sí. Y bueno, y también me pasó una vez había lavado unos fundas de almohadones y estaban como a una cuadra de mi casa, las fundas de los almohadones. Salí a pasear al perro y dije, ay, acá esto es mío. ¿Qué hace acá? Me suena. Sí. Terrible, espantoso. Bueno, le ponemos una cuota de, esperemos que sea una tormenta tranqui, ¿no? Porque la verdad que para temas de preocupación tenemos un montón. Tenemos un montón. La caja ya la habían hecho. El rescate, ¿qué pasó con el rescate? Ganaron plata. Dijo, no es un rescate. Pero ya sabíamos la semana pasada que habían ganado plata y que Pero habían lo dice desarmado Messen, posiciones. Cagándose de risa lo dice. Sí. En un rescate, dijo, uno no gana plata, uno va a ayudar. Nosotros ganamos plata. Dice, no hicimos un rescate, hicimos un negocio. Es genial. Te lo dicen así a cara de... Y estos van y le siguen chupando la media. Bueno, Luis lo decía. Es muy contradictorio toda la información en su que columna. largan alrededor de eso, ¿no? Sí. Y ya están Que ejecutando ayudan, el swap, que también plata. les va a hacer ganar plata. El problema es que ellos tienen que explicarlo para allá. Claro. Y acá tienen que decir exactamente lo contrario que dicen allá. Entonces confunden todo. Me parece que es una táctica de ensuciemos la información porque si no tenemos lío allá y si no tenemos lío allá tenemos lío acá. Porque además Gessen dijo, viste, Estados Unidos ganó tanto, lo que no dijo es cuánto ganó él, que seguramente algún bonito tenía también. Claro, algún interés particular. Personal, Tal claro. cual. Bueno, vamos a abrir el espacio de Victoria Donda en la vuelta completa. Derecho a tener derechos. Victoria Donda en la vuelta completa. Estamos recibiendo a Victoria Donda, abogada, diputada del Parla Sur, columnista de La Vuelta Completa y hoy con agenda del Parla Sur, ¿verdad, Victoria? ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenida. están, con agenda del Parla Sur, en este momento acá recorriendo un canal de Bogotá. Ajá. Vine invitada por el gobierno de Petro a participar de la cumbre de la CELAC, tanto de la social como de la política, Claro. así que una experiencia más que interesante. Argentina no envió al canciller a la cumbre, ¿verdad? Argentina no envió al canciller, sí vinieron algunas delegaciones más para participar de la cumbre social. Sí. Bueno, con todos los problemas que esto trae, ¿no? Claro. Porque sin lugar a dudas quedamos afuera de un diálogo internacional que es fundamental. Claro, ya se firmó el documento final. Perdona, no te escucho. No, ¿Cómo? que ya el documento final ya se firmó. Sí, se publicó ya. Y El Argentina documento final no está participó. firmado, está publicado y Argentina no participó. Y esto sin dudas, igual que la participación tan a desgano en la COP, nos pone en un lugar de mucha fragilidad, ¿no? En cuanto a relaciones internacionales, porque nos deja nuestras relaciones libradas a la suerte del gobierno de Trump, un gobierno que además vemos que está sufriendo varios traspiés, no solamente eso, sino que nos pone en un lugar de subordinación bastante feo para aquellos que creemos que las relaciones entre los estados tienen que ser relaciones soberanas, ¿no? Ha sido muy criticado Trump, ha sido muy criticado Trump en cuanto a cómo se ha relacionado no solamente con el gobierno de Petro, sino cómo se relaciona con los gobiernos de la región, el bombardeo por parte del ejército de los Estados Unidos muy cerca de la costa de Colombia, amenaza la paz en la región
y por supuesto la intervención de los Estados Unidos en la última elección que vimos en la Argentina muestra que la vocación imperialista de los Estados Unidos con respecto a América Latina sigue intacta. Y nosotros hoy tenemos un gobierno dispuesto a estar sometido a esos intereses. Victoria, ¿y qué repercusiones tienen todos estos temas que vos estás comentando en ese ámbito? Es decir, ¿qué te dijeron a vos de la situación actual? O sea, ¿qué recabaste vos como representante del Parlasur de la situación de la Argentina en el cuadro geopolítico en este momento? He mirado con mucha preocupación. Argentina ocupa un lugar clave no solamente en el Mercosur, sino en la región. Es uno de los países con mayor extensión territorial y es un país que con países como Colombia tiene economías que son absolutamente complementarias. Esta importancia que terminan de no ver algunos funcionarios argentinos y diferencia entre las economías complementarias y las competitivas, ¿no? Como somos con Estados Unidos. Así que es mirada con mucha preocupación la situación de Argentina y las posiciones internacionales que tiene nuestro país, que obviamente van en desmedro y amenazan no solamente la democracia y la soberanía en Argentina, sino que es un foco de amenaza a las soberanías de los países que nos rodean en la región. Claro. Y en ese sentido hay mucho interés en ver cómo se desarrolla del otro lado una alternativa política para poder en el 27 cristalizar un gobierno que vaya en una dirección diametralmente opuesta a la que nos está planteando el gobierno hoy. Tal cual. Bueno, obviamente con respecto al proceso de paz en Colombia, Argentina no puso ni una coma en este documento, ¿no? No, por supuesto. Claro, no, y con no el tema que... de la crisis en Medio Oriente, tampoco, que son dos puntos que están incluidos. Totalmente, son puntos que están incluidos, pero donde Argentina no, el gobierno argentino hoy no tiene ningún interés en participar, y si lo haría, la verdad es que no sería nada positivo para ese documento. Claro. Así que las cosas, sí. Lo que sí tenemos para rescatar la participación argentina, que no estuvo ausente, viste que siempre hay que rescatar algo positivo, es que ayer se desarrolló, además de la cumbre de altos magistrados de la CELAC, se llevó adelante un acto de pedida de perdón por parte del Estado colombiano a las víctimas de la Unión Patriótica. La Unión Patriótica era una expresión política en Colombia que fue objetivo militar por parte del Estado colombiano. Hay más de 1.300 desaparecidos de la Unión Patriótica, hay miles de desplazados que eran miembros de la Unión Patriótica, y hay miles obviamente también de exiliados de la Unión Patriótica. Bueno, ayer Petro les pidió perdón a los y las sobrevivientes de las masacres, del genocidio que vivieron los militantes y las militantes de la Unión Patriótica. Algo muy parecido a lo que hizo Néstor Kirchner el 24 de marzo del 2004. Y eso hay que rescatarlo, porque es parte también de nuestra historia, cómo nuestro país le aporta al continente una mirada y una revisión de la historia y de qué significa la reparación del Estado, que es fundamental. Bien. Víctor tiene una consulta para... entendí que tenías una consulta para Victoria. Bueno, Vicky, te vamos a ver acá la semana que viene, entonces. La semana que viene ya estoy por Argentina y así llevándome muchas experiencias positivas de este gobierno, que se mira en el espejo nuestro también para ver qué cosas hacer y qué no, y que creo que tiene que haber un diálogo más fluido con distintos países, y en eso podemos ayudar mucho. Vicky, te hago una breve consulta que se me ocurrió ahora. Sí. Ahora sí se me ocurrió. Era que no, era que sí. ¿Tuviste posibilidades de hablar con colombianos comunes y corrientes, digamos, que andan por la calle, gente, ciudadanos de a pie, respecto a qué opinan respecto a la situación que se está viviendo con las fuerzas navales de Estados Unidos rondando la costa de Colombia y hundiendo estas lanchas que supuestamente son de narcóticos? ¿Qué opina la gente común, la de la calle? Sí. Tuve posibilidades de hablar con gente de la calle con respecto a eso. Lo viven con mucha preocupación porque además
estuve en Santa Marta. La costa de Santa Marta queda muy cerca de la zona de bombardeo. Ahí hay dos preocupaciones. Primero, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno de Petro con respecto a la explotación de carbón que está muy cerca, ¿no? Y esto también lo digo porque es una preocupación de los y las ciudadanos de Santa Marta. Hay una explotación de carbón muy cerca de la costa que ha hecho que esas playas blancas que nos imaginamos no sean más playas blancas. Estén llenas de restos de carbón, como si fueran cenizas, ¿no? Y a eso hay que agregarle que ahora se encuentran amenazados por el accionar militar de los Estados Unidos, y eso se siente el miedo en la gente. Vos piensen ustedes que este es un país que ha sufrido la intervención directa del ejército de los Estados Unidos en territorios en su territorio, y que el propio accionar de los Estados Unidos, que estaba vinculado con el accionar de los sectores dominantes del país, generó, entre otras cosas, que en Colombia el 7% de la población haya sido desplazada en forma forzosa de su lugar. El 7% del 7% de la población. De hecho, yo estoy acá, entre otras cosas, participando de las actividades de la unidad de restitución de tierras, que es una unidad que está donde su secretaria general es Jacqueline Campos, y ellos están encargados de recuperar las tierras que estaban en manos de los narcos o en manos de multinacionales de capitales de Estados Unidos, recuperar esas tierras y devolvérselas a sus legítimos poseedores, que son los campesinos. Pero es la enorme cifra del 7% de la población. Así que imagínate que y además hay muchos desaparecidos y personas que han sido víctimas de desaparición forzosa por el accionar también del Ejército Nacional Colombiano, de los paramilitares, del narcotráfico y de la DEA. Cada familia tiene un desaparecido, una desaparecida en su familia. Y hay muchos mutilados también, ¿no? Totalmente. El miedo se siente cuando se camina por la calle. Y te diría que no solo hablé con gente, en un momento me puse a hablar con alguien que era de la custodia presidencial, que era un soldado colombiano, con todos los prejuicios que nosotros con un argentino, por lo menos yo, tenemos. Y la verdad es que también coincidía con el temor que sienten por este accionar invasivo de los Estados Unidos sobre el territorio marítimo colombiano. Bien. Vicky, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Victoria Donda estuvo charlando con nosotros y bueno, todavía tenemos varias cosas que comentarle a los oyentes. Por un lado, tenemos que invitarlos, ya lo hicimos, al ciclo El Oído Mutante. Apa. Está buenísimo. Cartografías del rock argentino. Son charlas que se realizan durante el mes de noviembre. Son 3 encuentros sobre rock argentino, orígenes, continuidades, rupturas y experimentaciones. La primera ya pasó, fue el jueves 6, pero todavía quedan 2 y son muy interesantes. El viernes 14 a las 6 de la tarde, Víctor Pintos, Alfredo Rosso el jueves 20 a las 19, moderan Marcelo Economidis, Susana Martins y Elizabeth Vega-Grón. ¿Dónde? Bueno, en el Pulquibar. ¿Dónde iba a ser? Entre Ríos 484, acá en la ciudad de Buenos Aires. Hay que reservar, ¿sí? Porque es importante que cada uno de ustedes, cuando se acerquen, tenga un lugar. Les digo el teléfono para las reservas: 11 49 94 29 98. 11 49 94 29 98. La próxima charla es este viernes a las 6 de la tarde en el Pulquibar, Entre Ríos 484, Ciudad de Buenos Aires, acá al toque de la 530. Bien, mañana se los vamos a recordar otra vez, porque bueno, nos encanta que participen de estos espacios tan interesantes que obviamente se realizan con el auspicio de la 530. También queremos, como siempre, agradecerles porque la comunidad 530 es una realidad. Gracias al esfuerzo de todos, estamos construyendo un medio que informa, toma posición y lo dice.
Ya cumplimos el objetivo que nos propusimos y en nuestras redes iremos mostrando todos los cambios que se están haciendo en la radio. La comunidad 530 es cada vez más grande y necesitamos que siga creciendo. A los que ya se suscribieron les decimos gracias y a los que todavía no lo hicieron les pedimos que entren a nuestra página y se suscriban. Con esa suscripción tienen la posibilidad de recibir entradas para ir al teatro, para ir a recitales, invitaciones a charlas, descuentos en productos y comercios. La Radio de las Madres te necesita, suscríbete y acompañanos, bancá a la 530. ¿Cómo haces? Entrás a www.am530somosradio.com.ar y ahí cliqueás en Asociate o en el banner que te lleva directo a la página de nuestra comunidad. Elegís la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades, apretás el botón que dice unirme y listo, ya sos parte de la comunidad 530. También tenemos un alias que es muy fácil, Radio AM 530. Si tenés dudas, podés escribirnos al 11 64 19 16 50. 11 64 19 16 50. Bueno, otra vez gracias a todos y bueno, como les decía, es muy muy fácil. Entras a la página y ahí seguís las indicaciones y enseguida vas a poder suscribirte si así lo deseas y así lo decidiste. 19:53 minutos, estuve leyendo los mensajitos, están todos opinando un poco de lo que venimos conversando, nos están mandando ya a esta hora las fotos de lo que van a comer, estoy viendo que algunos van a comer un pollito al horno bastante rico. Por ahí por Merlo, en Las Heras van a comer tallarines, porque ya los tienen, parecen pasta fresca, ¿sí? Porque la tienen ahí como esperando, oreándose, qué linda palabra, me gustó. Bien, así que está todo en orden, acá están cocinando, está todo en orden. Nosotros ya estamos redondeando nuestro programa del día, y vos tenés información ahí, el tercer bibliorato del día. Yo sé que a ustedes no les va a gustar esto, porque ustedes son gente muy negativa. Sí. Muy negativa, que siempre está viendo que está todo mal. Es cierto, para nosotros, los comunes mortales, se corrió un poquito el horizonte. O sea, Caputo había dicho, y Milei, antes de las elecciones, que la economía argentina el año que viene iba a explotar como flato de buzo. ¿El que viene? Sí, el año que viene. El año que viene se venía. 26. Que los dólares nos iban a salir de las orejas. Bueno, ahora no. No nos van a salir de las orejas. Va a ser dentro de 4 años, dijo Caputo ahora. Estamos preparando la reelección. Nosotros, ¿o qué? Nosotros, que somos comunes mortales. Sí. Hay otra gente a la que sí le va bien. Sí le explotan y le salen por las orejas. Que sí le va bien y le salen por las orejas. Los dólares, efectivamente. Porque hay gente, viste, que te hacen, como decía Luis, te hacen un discurso para Estados Unidos y otro discurso para acá. En este caso el discurso también. Hay un discurso para acá y un discurso para Estados Unidos. Acá te dice Marcos Galperín que la están pasando mal, que necesitan una regulación, que si no, no van a poder competir, pero como ellos cotizan en Wall Street, a Estados Unidos no le pueden mentir, le tienen que presentar los números reales de cómo está la empresa. Y los presentaron. Y mal no les fue, che. La verdad, si te digo, mal no les fue. ¿Verdad? Eso. Sí. Ellos acompañaron la caída del consumo también, ¿eh? Mercado Libre podrá haber sido acá, pero como son una empresa multinacional, porque ellos están expandiendo a México, ya lo tienen, Brasil, y ahora sí van a Brasil. Bueno. Ellos tienen que presentar ante la SEC, que es la comisión reguladora sobre la que tienen que dar sus balances las empresas que cotizan en Wall Street, el formulario 10Q, hace unos días. Es un formulario que es una suerte de ampliación del reporte trimestral. Sí. Bueno, ¿qué dice ese formulario? Lo dicen ellos, no lo dice nadie de afuera. Que los resultados de la empresa en el tercer trimestre del año fueron de 7.400 millones de dólares de ingresos netos. Esto significa un incremento interanual del 39% en la facturación, con una ganancia de 421 millones de dólares. Según la empresa, en este mismo informe, este desempeño marcó el 27º trimestre consecutivo con un crecimiento interanual superior al 30%. Pero acá está lo interesante. La compañía también dio detalles, porque los tiene que dar,
de cómo en los primeros 9 meses del año incrementó los beneficios impositivos que recibe del Estado argentino. Y el incremento en estos 9 meses, pobrecito, incrementaron sus beneficios impositivos en estos 9 meses en un 50% con respecto a 2024. Bueno. El detalle de estos beneficios impositivos reportados por la propia empresa, lo reitero, indican que por concepto de ganancias obtuvo exenciones por $50 millones y por seguridad social, los aportes patronales, $17 millones. Es un 52% más si se lo compara contra ese periodo del 2024, solo en estas dos áreas, porque están comprendidos ellos dentro de la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que dicen los críticos de esto? Que no son cualquiera, son sectores, digamos, gremiales o sectores que están vinculados al tema informático y al tema de la economía del conocimiento. Uno de ellos es el Observatorio del Trabajo Informático y también el sector financiero, es decir, los bancos que compiten con Mercado Libre dicen lo mismo, que esto es un abuso de los beneficios que otorga la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento, un abuso tolerado por el gobierno que mira para otro lado, porque ¿qué es lo que hace Mercado Libre? Tiene todas las áreas de la empresa, todas, bajo un único quit. Pero en realidad las que se dedican a la economía del conocimiento no llegan a ser el 10% de la empresa. Pero como tienen un solo quit, los beneficios los reciben sobre el total de la facturación de la empresa. Claro. Mirá que la vivada criolla. ¿Viste? La viveza criolla de Marcos Galperín. Que acusa a los demás y que cuando se le aparece Temo allá, pide regulaciones del mercado. No solamente para el 10% de su negocio, sino para todo. Para todo. Lo correcto sería que aplique sobre ese 10%. Claro, sobre lo que son negocios vinculados a la economía del conocimiento, no sobre te vendo 10 kilos de yerba y te los mando a la puerta de tu casa. Eso que tiene que ver con economía del conocimiento. No, y la parte bancaria que él hace. También, ahí es donde tiene el lío. No paga impuestos. Claro. No paga impuestos y no le paga a los empleados como bancarios. Claro. Ok. Bueno, vamos a seguir con en los capítulos Galperín. Nos vamos ahora, gracias Carlos Di Mare en la operación técnica, Ailén Pavón en la puesta del aire por streaming, Diego Mayo en la producción del programa. Y bueno, mañana hablamos con Brustein por teléfono y nosotros vamos a estar acá. Después de la tormenta. Seguramente. Dale. Quédense que ya viene Sandra Russo y Jugo de Limón. Chao. Ya más loco, porque es entonces cuando la